Una decisión personal del propio intendente de no comunicar esto, retoma un poco una discusión que ya se ha dado respecto a la salud de los gobernantes. Lo hemos visto con algunos casos que involucraban a Juan Schiaretti, a los gobernantes como Macri, como Cristina Fernández, el propio Néstor Kirchner, respecto de cómo debe ser la comunicación oficial, porque si bien esto son cuestiones personales, la de la salud, al tener un cargo, una responsabilidad política, al ser el jefe de un ejecutivo, cambia. Y lo que pasó hoy fue que, bueno, sí, Yarlora efectivamente se sometió a un estudio, ahí se le realizó una angioplastía, pero no se comunicó oficialmente. Y ni siquiera él le dijo a sus colaboradores más cercanos, simplemente a su núcleo familiar, a su secretario de salud le comunicó esto, y fue a través de nuestro colega, nuestro compañero de trabajo del 12, Andy Ferreira, que a partir del mediodía llegó con esta versión. El chequeo que fuerza a Andy termina como en el comunicado oficial diciendo esto que decía Lalo, sí, que hubo una intervención que se le practica, que es de bajo riesgo, que fue con anestesia local, que está bien, y bueno, todos esos detalles que decíamos recién. Andy Ferreira ahora está en el Sanatorio Allende y hasta allí nos vamos para ver cómo está la salud del intendente. Andy, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Laura, buenas noches, saludo al equipo también. Bueno, aquí estamos nosotros, sin información de manera oficial de parte de este sanatorio privado ubicado aquí en Barrio Cerro de las Rosas. Sí sabemos que el intendente está descansando a esta hora en una de las habitaciones. Y atención que, según decían desde el municipio, el alta la podría recibir en el transcurso de esta noche o bien mañana. Luego deberá tener algunas horas o días de reposo y posterior a eso va a retomar la agenda oficial. Es cierto, tal cual como señalaba Roberto recién, no hubo información oficial en las últimas horas de ayer referidas a esta intervención percutánea, así se le denomina técnicamente a esta intervención por una enfermedad coronaria, como es esta obstrucción en una de las arterias del corazón del intendente. De hecho, ayer, en este horario aproximadamente, estuvo encendiendo el árbol de Navidad en Plaza de la Intendencia. Posterior a eso, estuvo con tareas en su oficina dentro del edificio municipal. Y hasta esa hora los altos funcionarios de la municipalidad no sabían que en esta jornada tenía programada esta intervención. Efectivamente, Andy. Si bien es una intervención que no es grave, sí, por supuesto, no deja de ser importante porque es en un órgano vital, ¿verdad? Sí, una alerta para la salud. Efectivamente, como vos narrabas, las personas, los funcionarios, importantes funcionarios que compartieron el acto que vos describías anoche del arbolito de Navidad, a ellos no les comunicó que tenía, esta práctica programada para hacerse un estudio coronario. Por eso generó la sorpresa, el dato que, como decíamos, vos chequeaste oficialmente y terminó con un comunicado oficial, del cual, bueno, se hicieron eco todos los medios. Cuando le preguntábamos a los funcionarios por qué creen que el intendente había tomado esta decisión de ni siquiera comentárselo, la respuesta fue: no quería alarmar a nadie, no quería generar zozobra, sabía, los médicos le habían dado tranquilidad respecto a la intervención que le iban a someter y por lo tanto había tomado esa decisión de no comunicarlo oficialmente. La comunicación vino después de la consulta periodística. Claro. Lo que pasa, Andy, que en la comunicación lo dicen que es como, si leí bien lo que dice, que es como parte de estudios médicos programados. Una angioplastía, si hubiera estado programada, me parece que lo lógico hubiera sido comunicarlo previamente, como ha ocurrido con otros mandatarios recientemente en la Argentina. Pero una angioplastía así de repente, me parece que esa es la diferencia con el comunicado de la MUNI. Sí, tal cual. E incluso esto es lo que señalan altos funcionarios de la municipalidad, que no tenían conocimiento sobre esta situación y se enteraron ante la consulta periodística. Pero atención, porque el intendente desde hacía algunas semanas venía manifestando algunos síntomas, incluso más. Hace aproximadamente 6 semanas se había sometido a chequeos médicos, análisis de rutina, eso sí, y no les había dado bien. Por tal motivo, retomó la práctica nuevamente y el análisis nuevamente y, bueno, ante la indicación médica, según se pudo saber,
le indicaron esta intervención programada para este día jueves Andy, 8 lo que él tiene, de diciembre, día feriado también, que tenemos que contextualizar lo que es fin de semana largo. Claro, lo que él tiene es un cuadro de hipertensión, que lo que nos decían que está medicado por la hipertensión, es una cuestión bastante común, digamos, la hipertensión. Sí. La medicación que toma es muy leve, pero a partir de ese cuadro de hipertensión, a partir del estrés que implica el ejercicio de la gestión pública, del cargo de responsabilidad, lo que le recomendaron, porque los médicos hace rato le vienen recomendando dos cuestiones. Primero, una dieta un poco más equilibrada y la otra, más actividad física. Yarlora hasta hace poco, inclusive se había subido a las redes, participando en bicicleteadas, corriendo, y lo que tenemos entendido es que él suspendió desde hace un tiempo la actividad física, y eso es lo que le han dicho los médicos, que cuando se reponga de este cuadro debe ir con una dieta equilibrada y con mayor actividad física. Claro, a ver si entendí bien. La última entonces comunicación oficial es el parte de prensa que recibimos hoy a las 13:36. Luego, de modo oficial, sobre la salud del intendente no hay nada, Andy. No, de manera oficial no hubo más notificaciones, ni desde el municipio, ni siquiera desde este sanatorio privado. Sí pudimos conocer a través de sus allegados y otros funcionarios municipales que, podría recibir el alta médica hoy o mañana, dependiendo de las condiciones de la salud en transcurso de esta noche. Pero también hay que señalar lo siguiente: el intendente tenía programado para este día jueves la asistencia a un evento de un medio de comunicación, y sobre el transcurso de la mañana, de repente, los encargados del área de prensa de la municipalidad ya habían tomado conocimiento que esa actividad se había suspendido. Por lo tanto, recién a esa hora se estaban enterando de esta intervención en este sanatorio privado, con total hermetismo, en una decisión absolutamente personal, en principio, ¿no? Sí, por eso, lo que es muy probable que haya estado programado es el estudio cardíaco, no la angioplastía. Claro, entonces, cuando le hicieron el estudio, se dieron con que había ahí una arteria obstruida y decidieron hacer esta práctica, que es una práctica mucho más habitual, que no es invasiva, que se hace a través de, como decíamos, de anestesia local, y decidieron hacerlo. Es muy raro que haya estado previsto que programada la angioplastía y él haya tenido una agenda. Ahora, que, como decía Andy... Si no se comunica es porque se presumía que no se iba a saber. Porque si no, desde el vamos, no sé, uno entiende que el jefe de la segunda ciudad del país, intendente de la Córdoba capital, debiera al menos haber informado el estado de salud. Mira, hay escrito libros, yo me acuerdo de uno muy famoso, el de Nelson Castro, pero hay muchos libros y bibliografía escrita respecto que consideran que la salud de los gobernantes es una cuestión de Estado. La salud del gobernante es una cuestión, hemos hablado muchas veces, es una cuestión pública. Sí. Y me acuerdo, Cristina Fernández dijo ella en un largo discurso, que es un discurso que quedó por escrito y es muy interesante, cuando ella comunica un par de operaciones a las que él se sometió porque considera que habían cometido un error ocultando el cuadro que tenía en su momento el presidente Néstor Kirchner. Entonces, hay toda ya una bibliografía y un consenso respecto que la salud de los gobernantes, también se discutió mucho con el caso de Schiaretti y demás, la salud de los gobernantes debe ser una cuestión de Estado. Hasta acá sí hay una comunicación oficial, que es la que referíamos, pero también hay información de los funcionarios diciendo que el cuadro no reviste gravedad y que va a retomar en principio el lunes la sí, a lo mejor que parte del estudio de rutina y se encuentran con la gravedad de la situación y se decide intervenir. Una cuestión, ¿no? Andy, que no está en el comunicado oficial de la municipalidad, y no sé si vos se comentó ahí en el entorno que vos pudiste consultar. Muchas veces, no siempre, la angioplastía deriva en la colocación de stent, que son unos aparatitos que van en las arterias ahí justamente para que mantengan el paso de la sangre. No sé, de eso no se dijo nada, si le han colocado stent a... No se dijo nada. Preguntamos, consultamos, Lalo, pero no hubo respuestas al respecto. Y cierro con lo siguiente: a partir de ahora, control médico estricto, un seguimiento cardiológico que va a tener continuidad, probablemente, nos decían hoy, durante el resto de la vida del intendente, y además él va a tener que realizar cambios de hábito a partir de ahora para que no se agrave este cuadro. Estuvimos dialogando en el transcurso de la tarde con un cardiólogo, el doctor Miguel Ballarino, que hacía referencia a la angioplastia, que es la intervención a la que fue sometido el intendente en el transcurso de esta mañana aquí en Córdoba.
Consiste en llevar un pequeño tubo de plástico flexible que tiene un balón o un globo en el extremo, que se lleva desinflado hacia donde hay una obstrucción arterial, y en ese lugar se infla con el efecto esperado de que la placa de aterosclerosis que está obstruyendo la arteria se abra y el flujo de sangre pueda aumentar. Ese procedimiento en general se complementa con el implante de un dispositivo metálico, que es el stent, que también la mayoría de la gente conoce, y que es un dispositivo que sirve para que ese resultado que se obtiene con el balón se sostenga en el tiempo. Hay básicamente dos grupos de situaciones en las cuales el paciente llega a esta instancia. Una son los síndromes coronarios crónicos que llamamos, cuando el paciente está estable y se detecta que hay obstrucciones en base a un chequeo o en base a estudios que muestran que potencialmente puede haber una obstrucción. Eso es crónico y el paciente suele estar estable. Y otra circunstancia bastante distinta es lo que llamamos síndromes coronarios agudos, que es cuando una obstrucción se provoca súbitamente. En ese caso el paciente tiene síntomas, tiene dolores de pecho en este caso. En el caso de que la arteria se obstruya súbitamente, si persiste esa obstrucción durante más de media hora, se provoca un daño que es un infarto agudo de miocardio. Es un procedimiento de riesgo bajo, como te decía, y tiene la particularidad de que, como es mínimamente invasivo, porque requiere solamente una punción, usualmente en la muñeca o en la pierna, la recuperación es rápida. Bueno. Bien.